Ahora sí, empezamos con la primera de las ponencias y, ¿cómo no? El agua, ¿no? El agua es fundamental para cualquier cultivo y ahí por eso hemos querido dedicarle esta primera ponencia al uso eficiente del agua. Para ello tenemos hoy con nosotros a un especialista, doctor ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba, investigador doctoral por la Universidad de California en Davis. Tiene más de 15 años de experiencia en relaciones hídricas de distintos cultivos y en el uso de nuevas tecnologías basadas en la sinergia entre sensórica, teledetección y modelización para llevar a cabo un manejo y gestión más eficiente del riego a escala de parcela y comunidad de regantes. En los últimos 5 años ha liderado distintos trabajos en los cuales se ha evaluado la eficiencia hídrica de distintos modelos productivos de almendro y la adopción de distintas estrategias agronómicas para ser más resilientes a sequías extremas. Por favor, recibamos con un aplauso a Kim Belver, investigador del programa de uso eficiente del agua en la agricultura de Granada. Bueno, buenos días. Ya me han presentado, gracias David. En primer lugar, pues agradecer, por supuesto, a la organización por darme la oportunidad de estar aquí hoy con todos ustedes. Para mí, la verdad, es un placer. Y nada, presentaros pues, los trabajos que hemos estado realizando desde el IRTA en los últimos años relacionados con temas de eficiencia en el uso del agua del ambiente. A ver si pasa. Vale. Este tipo de fotografías seguramente ya la habéis visto alguna vez. Son almendros de California, suelos muy profundos, volúmenes de copa del 80-90%. Hace unos años tuve la posibilidad de estar trabajando allí y en una parcela intentamos cuantificar cuáles eran las necesidades de agua de estos almendros. Pusimos también unos contadores de agua y lo que evaluamos es que en esta zona de Central Valley las necesidades hídricas estaban alrededor de 1.250 milímetros. Pensar que la transpiración de referencia, los datos meteorológicos estaban en la zona alrededor de 1.300. Por lo tanto, para suplir estas necesidades hídricas, el agua, tanto de lluvia, que era alrededor de unos 200 milímetros, y de riego, estaba alrededor de unos 13.000 metros cúbicos. Claro, esas son las necesidades hídricas necesarias para suplir esos tipos de almendros por esos vigores vegetativos. Pero esas cantidades de agua, estos suelos, no son los que tenemos aquí en España y por lo tanto pues tenemos que ajustarnos a las dosis de agua en función del volumen de copa que tengamos en los árboles de España. Al final, las necesidades hídricas del cultivo dependen del volumen de copa y eso es lo que muestra este gráfico de aquí. Podéis ver, por ejemplo, que para una cobertura del árbol alrededor de un 60%, las necesidades hídricas están alrededor de unos 8.000 metros cúbicos por hectárea, de los cuales, esto está obtenido en la zona de Lleida, de los cuales la precipitación promedio en los últimos años es de 300 milímetros y la precipitación de referencia es de 1.200 metros. Si lo comparamos con las zonas próximas de aquí, lo que vemos es que los datos meteorológicos son bastante similares, es decir, la observación de referencia en la zona de la estación meteorológica de Santa Úda en Navarra es de 150 milímetros y la precipitación está alrededor de unos 400 milímetros, incluso si vamos a la zona más cerca de Tudela podríamos tener precipitaciones algo más bajas. Por tanto, la ventaja entre comillas sería que en ciertas zonas, en la zona de Navarra, tenemos una precipitación algo más elevada en comparación a otras zonas como en Lleida o en Andalucía. Al final, las necesidades hídricas y el agua que le aportemos nos va a dar una respuesta bastante lineal con la producción que podamos llegar a obtener. Lo que vemos aquí es que si aportamos cantidades alrededor de 1.200 milímetros de agua, podemos tener estos 2.500 kilos por hectárea que estamos. ¿Dónde es realmente lo interesante? Lo interesante es desarrollar y a través del buen manejo implementar distintos modelos productivos a través de la selección de portainjertos, variedades, sistemas de formación, a través de esta combinación para que para una misma cantidad de agua aportada o respirada
seamos capaces de maximizar esta producción y obtener, por ejemplo, esta curva de aquí o esta curva de aquí. Claro, antes os he mostrado los árboles de California, muy grandes, pero sabéis que de vez en cuando California sale en las noticias porque tienen sequías severas, los embalses acaban vacíos y los últimos años acaban arrancando los amentos. Esto que oímos desde hace bastantes años en California, pues lamentablemente los 2-3 últimos años empieza a pasar en esta. Sin ir más lejos, pues hace 2 años el embalse de Yesa, sabéis, vosotros mejor que nadie, que estaba a alrededor del 40-30% de su capacidad, incluso también hace 2 años el embalse de Victoria. En la zona de Cataluña también la situación es muy grave, ya lo veréis a zona de la presentación. Con eso lo que quiero decir es que posiblemente tenemos que tomar en serio las sequías y hacer un uso eficiente del agua, cosa que hace 5, 7, 8 años no teníamos en cuenta. Por lo tanto, una manera de hacerlo es buscar modelos productivos más eficientes en el uso del agua. Para ello, lo que hicimos en el IRTA en los últimos años fue un ensayo donde evaluamos 5 modelos productivos distintos. Aquí lo que veis es un vaso 6x6, un vaso libre con poda mínima 5,5 por 3,5, eje central 5x3, un muro frutal 4,5x3 y un eje central con poda mínima a un marco de plantación de 5x2. De izquierda a derecha veis de menor a mayor densidad de árboles. Estudios ya publicados lo que mostraron es, este gráfico de aquí lo que veis es la producción acumulada de los primeros 3 años de producción. Es decir, qué modelo productivo era más precoz. Y lo que vimos es que para 2 variedades, con Byron y con Marinada, aquel que tuvo unas producciones más bajas fue el vaso, simplemente porque había menos árboles por hectárea en comparación a los otros sistemas. Por otro lado, si vemos la producción acumulada desde el año 2011 al año 2020, para las 2 variedades, en primer lugar, si miramos Byron, lo que vimos es que para vaso libre la producción acumulada total fue más alta. Es básicamente una variedad más vigorosa y no responde también a marcos de plantación estrechos. Por otro lado, Marinada, que es una variedad más precoz, menos vigorosa, lo que sí observamos es que no hubo diferencias significativas en aquellos marcos de plantación pues, más estrechos, incluso en el muro frutal, que era un marco de plantación más estrecho, las producciones a lo largo de los años se mantenieron constantes y elevadas. Eso es en cuanto a datos de producción, pero ¿qué pasa con el agua? ¿Qué modelo productivo es más o menos eficiente? Eso es lo que intentamos pues, cuantificar. Al final, para poder decidir y saber qué modelo productivo es más eficiente en el uso del agua, lo que veis aquí es los distintos componentes de balance del agua, pero lo que realmente interesa cuantificar es de aquella agua que nosotros aportamos en el sistema a través del riego o a través de la lluvia, qué porcentaje es absorbida por las raíces y productivamente transpirada. El agua transpirada es aquella que es capaz de ayudar a hacer la fotosíntesis y generar carbohidratos. Por lo tanto, tenemos que medir la transpiración para poder evaluar la eficiencia hídrica de los distintos modelos productivos. ¿Cómo podemos medir la transpiración? Hay unos sensores que se llaman sensores de flujo de savia, los cuales, una vez calibrados, podemos medir en continuo la transpiración del árbol durante todo el periodo anual. Eso lo hicimos para estos 3 modelos productivos. En primer lugar, para el vaso libre. El vaso libre, lo que ya en el año 2021 y el año 2022, o sea, hace 2 y 3 años, básicamente la cobertura del árbol que tiene está alrededor del 62%. El FIPAR, ¿qué es el FIPAR? El FIPAR básicamente es la capacidad que tiene el árbol de interceptar luz. Es un parámetro muy importante para poder hacer la transpiración y para poder producir. El FIPAR está alrededor del 68%. Luego si vamos al eje, una cobertura del 54% y una intercepción de luz del 52%, y si vamos al muro frutal, una cobertura del 49% y una intercepción de luz más baja, alrededor del 47%.
En cada uno de estos modelos lo que hicimos es 3 tratamientos de riego. Uno lo regamos al 100% de sus necesidades, en color azul, el otro al 50% y el otro lo estresamos, bastante en color rojo. Y aquí lo que veis es para los 2 años, en valores de potencial hídrico de tallo, cuanto valores más negativos nos está diciendo que el cultivo está más estresado, más fuerza tiene que hacer el cultivo para extraer el agua del suelo. Por lo tanto, vemos para los distintos modelos, los 2 años, claras diferencias en cuanto al estado hídrico de los distintos sistemas de formación. Azul, mejor estado hídrico, al rojo, un estado hídrico más severo. Aquí lo que les muestro es la evolución a lo largo del año de la transpiración. Lo que vemos es que, por ejemplo, para el vaso libre, en color azul, vemos que en plena época de demanda de agua, en el mes de verano, las evapotranspiraciones pueden llegar a ser de 6 milímetros por día. Mientras que si miramos la misma época del año, el muro frutal, la transpiración es menor. También lo que vemos es que hay diferencias en transpiración en aquellos que regamos al 100% en comparación a aquellos que estresamos en color rojo, que en general transpiramos. ¿Qué pasa si cogemos estos datos y los miramos en valores acumulados anuales? Eso, en la izquierda vemos el año 2021, en la derecha vemos el año 2022. Si miramos, por ejemplo, las barras de color verde, que son el sistema más intensivo, lo que sí parece bastante claro es que para estos 2 años, este tipo de modelos transpiran menos. Las necesidades hídricas son menores en comparación a un vaso libre o a un eje. Significativamente para los 3 tratamientos de riego. ¿Cuánto? Pues, si lo miramos, entre un 30 y un 35% menos de agua necesaria en estos sistemas de formación. ¿Qué pasa con la producción? Evaluamos la producción los años 2021 y 2022, pero aquí tuvimos un problema. El problema es que tuvimos heladas estos 2 años. Aún así, miramos los datos productivos y lo que podemos observar es que en el año 2021 al menos sí que parece ser que las producciones del muro frutal fueron significativamente más elevadas en comparación a los otros modelos productivos. Aún así, el año 2022 no tuvimos diferencias significativas. ¿Cuál es, por lo tanto, la productividad del agua o la eficiencia del agua? Sería el ratio entre la producción y el agua transpirada. Y eso normalmente obtenemos aquí. En el año 2021, como que tenemos menor transpiración y tenemos una mayor producción, obviamente la productividad del agua, la eficiencia en el uso del agua fue mayor en el muro frutal. En cambio, en el año 2022 no observamos diferencias significativas. Vuelvo a resaltar que esos 2 años tuvimos problemas de helada. Entonces, lo que hicimos es mirar datos históricos de esos 3 modelos productivos a ver qué pasaba en cuanto a términos de producción. Y lo que vemos, aquí en el gráfico de la izquierda, veis es la evolución a lo largo del año, de los distintos años, y en el gráfico de la derecha veis la producción acumulada de los 3 modelos. Vemos que no hubo diferencias significativas. Por tanto, la producción en el muro frutal, vaso libre y eje se mantuvieron constantes a lo largo de los años, pero sí que observamos anteriormente que el muro frutal necesitaba menos agua. Por lo tanto, podríamos confirmar que un modelo más intensivo, la eficiencia hídrica, es mayor. Como conclusiones de esta primera parte, en un escenario de cambio climático debemos encontrar modelos productivos más eficientes en el uso del agua, parece que eso está claro. A mayor fracción de cobertura e intercepción de radiación, mayores van a ser las necesidades de agua. Hemos confirmado que en esos modelos intensivos las necesidades hídricas son menores respecto a modelos de base libre y además la productividad del agua es mayor. Y después de 12 años, al menos en la variedad marinada, menos vigor vegetativo, pues podemos decir que no se han observado diferencias significativas en cuanto a producción. Claro, aquí hemos obviamente evaluado modelos intensivos, pero no hemos evaluado en cuanto a transpiración modelos superintensivos. ¿Qué puedo decir a día de hoy respecto al superintensivo? A falta de corroborar datos de transpiración in situ,
Lo que sí podemos decir es que posiblemente en un modelo superintensivo la intercepción de reacción va a ser menor, por lo tanto podríamos decir que en cuanto a transpiración va a ser también menor. Y en cuanto a datos productivos, compañeros de IRTA tienen ensayos de hasta 7 años de edad y ahí las producciones están alrededor de 2.500 kilos por hectárea aún después de 7 años. Pero hace falta en este sentido más investigación y a partir de este año que viene, pues lo que haremos es ensayos en los cuales vamos a evaluar la productividad del agua en modelos superintensivos combinados con distintos portaegenios en ya plantaciones de 11 años. No me quería ir de aquí sin hablar antes de sequía extrema. La situación que hemos vivido estos 2 últimos años, sobre todo el año 2023, en algunas zonas de España, sabéis que ha sido muy grave y han venido a la cabeza muchas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es la cantidad de agua mínima que necesita un almendro para garantizar su supervivencia? Esas son preguntas que nos hemos hecho, los agricultores de la zona de Lleida, por ejemplo, los han hecho y hemos mirado si en el mundo había algo en cuestión, si había estudios, y la verdad es que hay muy pocos estudios de sequía extrema. Entonces, para aquellos que no sepáis la casuística, en la zona del canal del Segarra-Garrigues, en la zona de Lleida, Segarra-Garrigues y el canal de Urgell, los dos se abastecen del embalse de Rial, y el embalse de Rial el año pasado a estas alturas estaba alrededor del 5% de su capacidad. En la primavera tuvo que haber restricciones de aguas severas, hasta el punto que para almendro, Segarra-Garrigues solamente tuvo una dotación de 1.400 metros cúbicos por hectárea. Si estos 1.400 los ponemos en el gráfico que había mostrado anteriormente, en cuanto a necesidades hídricas, en función del volumen de copa, veis que estamos muy por debajo de sus necesidades hídricas. Por lo tanto, ¿qué decía la literatura? ¿Qué decían los estudios de cuál era el agua mínima para garantizar la supervivencia de los frutales, del almendro en este caso? Miramos que hay un estudio bastante reciente de compañeros de la Universidad de Córdoba que lo que hicieron es 2 tratamientos. Uno, durante un año entero regaron al 25% de sus necesidades y otro tratamiento lo dejaron sin riego. Y luego al año siguiente lo quisieron recuperar regando a 100% de sus necesidades. ¿Qué obtuvieron? Obtuvieron que aquellos que no regaron se murieron el 92% de los árboles. Y aquellos que regaron el 25% de sus necesidades, los 3 años seguidos después que regaron a 100% y que quisieron recuperar, tuvieron efectos negativos en cuanto a la producción. Cayó un 33, un 15 y un 10%, en promedio un 20% cayó. Ellos concluyeron que para garantizar la supervivencia de los frutales era necesario regar 20-25% de sus necesidades. ¿Qué nos pasaba a nosotros en la zona de Segarra-Garrigues? Pues que estábamos al 20% o incluso por debajo en función del tamaño de copa. Entonces lo que quisimos evaluar fue prácticas agronómicas para ver qué práctica agronómica podía ayudar realmente a hacer sobrevivir el almendro, incluso pues los años posteriores, que no tuviésemos pérdidas de producción. Aquí lo que veis rápidamente son los tratamientos químicos, caolín, etefón, ácido físico, y luego lo que hicimos es sacar todos los frutos, básicamente porque no hiciese competencia para la absorción de carbohidratos, vibrador, cepillo, poda de discos, cortamos el volumen de la copa alrededor de un 20%, control, o sea, todos estos lo regamos a 1400 y luego un tratamiento sin riego. ¿Qué obtuvimos? Esto de aquí básicamente son datos fisiológicos, ¿vale? No voy a entrar en mucho detalle. Lo que indica la línea de color gris es el control. Todo lo que está por debajo de la línea de color gris, el rojo por ejemplo, quiere decir que está más estresado en comparación al control. Por ejemplo, vemos el color rojo, el sin riego, que a partir de julio empieza a caer hasta el punto que los árboles quedan completamente deshojados y algunos de ellos incluso se murieron. Todo lo que está por encima del color gris quiere decir que está mejor hídricamente. Y aquí lo que vemos sobre todo es la línea del color verde, que es aquellos árboles almendros en los cuales hicimos poda mecánica y reducimos el tamaño de copa.
A menor tamaño de copa, menos agua piden, por lo tanto, mejor estado hidrológico tuvieron. Eso lo vemos en potencial hídrico, transpiración, fotosíntesis, distintos parámetros fisiológicos. Además, también con las nuevas tecnologías de detección, pudimos determinar la temperatura de la copa. La temperatura de la hoja es un muy buen indicador del estado hídrico de los árboles en general. Cuando un árbol tiene agua disponible, lo que hace es transpirar y por tanto refrigera las hojas. Si un árbol no tiene agua, cierra los estomas y la temperatura de la hoja aumenta bastante. Y aquí lo que vemos es que el color rojo, el de estrés más severo, sin agua, la temperatura de la hoja estaba 4 grados por encima de la temperatura del aire. Al final, las reducciones de producción que hicimos en el mes de mayo, obviamente el de cosecha a mano redujimos el 100%, el vibrador redujimos la producción un 71%, poda de discos reducimos la producción un 37% y el cepillo un 30%. En cuanto a vigor vegetativo, que lo medimos, en cuanto a intercepción de luz, lo que vemos es en dos momentos distintos. En el mes de mayo, claramente vemos el valor de B se corresponde a aquel que cortamos, a los que reducimos el vigor vegetativo alrededor de un 20%. Pero luego estos a lo largo del año, como que se regó un poco, brotaron y al final de campaña no hubo diferencias significativas. Lo que sí vimos es que aquellos que estaban más estresados soltaron las hojas y al final, como decía anteriormente, algunos de ellos incluso murieron. Aquí os muestro una imagen, por ejemplo, del tratamiento sin riego. Y ya para finalizar, las producciones. Las producciones que este año hemos obtenido, básicamente, son estas que muestro aquí. La cosecha a mano, cero de producción, poda discos, un 60% de producción, y sí que es cierto que el control, aquel que solo le aplicamos 1.400 metros cúbicos por hectárea, sí que tuvo una buena producción, pero ha estado muy estresado este año. Lo interesante es evaluar este que ha producido este año, pero que ha soltado todas las hojas, a ver qué efectos negativos va a tener los próximos 2 o 3 años en cuanto a términos de producción. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta o dos. Si alguien quiere conocer alguna cosa más de lo que hemos explicado, tiene alguna pregunta sobre el tema de riego, poner aquí con el micro, vamos por ahí. Hola, buenos días. Entonces, esto del riego es todo sin cobertura vegetal, que son las más con cobertura vegetal entiendo que con preguntas. Exacto. Eso es sin cobertura vegetal. Nosotros este año seguíamos aconsejado varias cosas, ¿vale? Una de ellas ha sido pues, reducir tamaño de las copas, en el caso del almendro, en otros frutales reducir carga, y otra cosa que hemos realmente aconsejado es no tanto labrar, sino cegar toda la cobertura vegetal a aquellos que la tengan, ¿vale? Para que no haga competencia en el recurso hídrico. Hay otra pregunta por aquí. Buenos días. Yo como agricultor me parece muy interesante tu aporte, pero no has hablado nada del manejo manual. Y un manejo manual invernal de cara a sequía y de cara a consumo de agua es necesario, porque la madera chupa mucho. Contra más ramas jóvenes tengamos en el almendro, menos chupan, menos necesidad de agua tienen. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, yo lo que opino es que si ahora lo sabemos de cara al año que viene, perfecto. El problema es que esto pasó en abril y mayo. Que muy mal, no hubo nada de planificación en cuanto a sequía. Claro, o sea, muy bien. Yo creo que hablo de nuestra zona, lo que está cambiando en nuestra zona este año para planificar de cara al año que viene respecto a lo que pasó hace 2 años es que hay planificación. Entonces, al haber planificación, ese tipo de cosas que usted dice, reducir madera, perfecto, son cosas que se tienen que hacer. El año pasado no hubo nada de planificación y las cosas empezaron a hacer en abril, mayo, y al final una de ellas consistió en reducir todos los árboles. ¿Otra pregunta más?
vegetal se cambia. Bueno, el tema es, sí, depende del momento del año. O sea, durante primavera sí que conviene poner cubierta vegetal, porque al final vamos a reducir las pérdidas por evaporación, pero sí que es interesante que si tenemos años de sequía, saber determinar el momento en el cual la cubierta vegetal empieza a hacer competencia al cultivo principal. Y ahí sí que se comienza pues labrar. Entonces necesita algo que determine que la cubierta empieza a hacer competencia con el cultivo para labrar o incluso para secar. Pero lo que está claro es que cubierta vegetal al final lo que ayuda también es a reducir la evaporación. Por lo tanto, sí que durante la primavera, eso es lo que intento comentar. Yo lo comento esto por los famosos, porque ayuda, que ha sido un desastre de la cubierta vegetal. La zona de la Mancha ha sido un absoluto desastre de la cubierta vegetal. Bueno, por lo que decimos, claro, por lo que decimos, porque al final años de sequía, si tienes cubierta vegetal, hace competencia con la poca agua que hay disponible. Por lo tanto, esos años de sequía, lo que sí es interesante es quitar la cubierta vegetal o segarla. Años que realmente hay lluvia, con cubierta vegetal lo que evitamos es evaporación. Perfecto, pues un fuerte aplauso para Kim Belbert, de esta forma. Él nos va a acompañar también en la mesa de